Bien, abrimos nuevo bloque en vivo en Punta La M. Le damos la bienvenida a Maggie. Hola Maggie. Hola Pau, buen ¿cómo día. estás? Distancia. Sí, cada vez Distancia y más. cuidado. Abrimos la ventana, barbijo, todo. Y nosotros Porque acá todavía no lo estamos usando. Le vamos a preguntar a la próxima invitada si lo deberíamos usar también en el estudio. ¿Qué opina ella al respecto? bueno, todos los cuidados que ya sabemos que debemos implementar, pero es interesante escuchar la infectóloga Elena Obieta, con quien vamos a abrir el diálogo ahora, porque tiene mucho para decir con respecto a este pico de la segunda ola que estamos transitando nuevamente con récord de contagios, de fallecimientos lamentablemente, y falta de coherencia con algunas medidas. Doctora Elena Obieta, Paula y Magdalena y Paula la saludan. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Paula, hola Magdalena, buenos días, ¿cómo están? Bien, bueno, abrimos un poco el juego a lo que usted ya viene pronunciándose en esta plena segunda ola y en esta, por ahí, falta de toma de decisión política, al menos desde Córdoba hablamos, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? En primer lugar, yo no soy quien para meterme en lo que son las tomas de decisiones políticas, nunca me van a llevar a ese terreno. Lo que yo puedo decir sí es que a esta altura estoy viendo algo casi psicótico, que es que estamos viendo si River va a jugar con, no sé, la Liga de Madres de Familia, porque tiene a todo el plantel contagiado y estamos discutiendo que si en la Argentina se puede jugar la Copa América y tenemos al 70% de los niños de la provincia de Buenos Aires pobres y sin ir a clase. Entonces, ¿cómo es? Hay fútbol, pero no puede haber colegio. Yo no digo que en determinada circunstancia y transitando este momento tan crítico, no tengamos que barajar y dar de nuevo y tomar algunas medidas seguramente antipáticas, seguramente más estrictas, como podrían ser un volver a fase uno, y es allí donde la no presencialidad acompaña obviamente a la fase uno, pero tener una especie así como de ni chicha ni limonada, y entonces cerramos la nocturnidad y las escuelas, o ahora vamos a bajar una hora la nocturnidad de 8 a 7, pero a las 6:30 de la tarde vamos a estar todos agolpados en un bar porque se nos tragó. Verdaderamente me parece que no son medidas puntuales, aisladas, que van a determinar gran impacto. Acá tenemos que hacer todo junto. El todo junto es limitar la circulación comunitaria, porque al haber menos gente va a haber menos posibilidad de que adquiramos al virus, entonces limitar la circulación de gente, en simultáneo ampliar el testeo y el rastreo de los casos, los contactos estrechos de cada positivo, que cada positivo diga con cuántas personas estuvo y aislar a esos contactos estrechos. Tres, acelerar el ritmo de vacunación lo más que podamos, aunque sea al principio con una sola dosis. Y nosotros, desde lo individual, cada uno de nosotros como ciudadanos, ahora, digamos, hacer el máximo esfuerzo para seguir cuidándonos. Estas cuatro medidas, todas juntas, allí sí van a poder demostrar cierto impacto, no al día siguiente, sí a partir de las 2 semanas, que es el tiempo de incubación de este virus maldito, y luego todavía un poco más para poder medir el impacto en las unidades críticas. Doctora, estaba justamente a raíz de los casos, de este gran número que obviamente nos puso en alarma a todos y a todas, estaba comparando la cantidad de testeos, por ejemplo, que había en diciembre, que eran algo de 27.000 testeos en Argentina y 5.000 casos, por ejemplo, confirmados, un reporte del 19 de diciembre, y comparando justamente el de ayer, en que hubo 35.000 confirmados y 110.000 testeos en Argentina. Digo, hay más confirmados porque aumentaron también los testeos, pero ¿es suficiente la cantidad de testeos que se está haciendo o siempre tenemos que seguir abogando porque se hagan más? Mira, vamos por partes. Primero, el que no busca no encuentra. O sea que si buscamos más, es probable que encontremos más Claro. hasta que la epidemia o se agote per se, cosa que todavía parecería que falta mucho, o que hagamos todas estas otras medidas como para frenar la circulación viral. Pero cuando decimos que tenemos que todavía testear más,
Vos pensás que tendríamos que, y esto se dijo desde el principio, el porcentaje de positividad que vos debieras tener en tu comunidad para tener, no digo relajarte, porque después A ver. de que nos relajamos, pero para decir, bueno, estoy buscando lo suficiente y puede que esté mitigándose la circulación de virus, es que tendríamos que tener menos del 10% de positivos. Ayer hubo lugares donde hubo hasta el 40% de positivos. Buen dato. ¿Se Sí. entiende? Exacto, sí. Sí. Estamos lejos todavía No por eso. de tranquilizarnos. Y, doctora, Quiere decir sí. que estás testeando 3 veces menos, groseramente matemática. Claro, y en ese sentido por ahí, bueno, se habla de esto de cada un positivo que da, por ejemplo, en una familia y después el resto de los componentes de la familia se consideran como positivos, pero no están testeados y no ingresan a las cifras oficiales. ¿Qué visión tienen al respecto de esa metodología? Para un paciente que convive con un diagnóstico, con una persona que fue diagnosticada como positiva. Sí. Vamos a ponerlo blanco sobre negro. Ejemplo, yo empiezo con una tosecita, un poco de fiebre, un poco de malestar, tuve un despeño diarreico, me voy a hisopar y me avisan que soy positiva. Primero, hasta que me avisan que soy positiva, tengo que estar encerrada en mi casa, tengo que estar en la medida de lo posible aislada en mi casa. Supongamos que me aislé, ¿sí? Pero después mi marido, mi hijo, ¿sí? Empiezan a los 5 días con dolor de cabeza y dolor muscular. Ellos, ¿qué voy a pensar que tienen? ¿Una infección urinaria? ¿Juanete? No, tienen COVID. Y ese caso de COVID se llama diagnóstico por criterio clínico y epidemiológico. ¿Y eso Tienen ingresa la al epidemiología sistema? de haber sido contacto mío. Y se debe ingresar al sistema. Eso. Y de hecho, en el CISA tenés una categoría para poner si el paciente es un diagnóstico por criterio clínico epidemiológico. Listo, chau. Y ese debería integrar las cifras. Claro, eso es el potencial, doctora. Lo que yo le pregunto es si eso, la opinión que usted le merece, si está cumpliendo o no, con respecto a las cifras que estamos manejando hoy oficialmente. Si podríamos pensar que en realidad tenemos mucho más infectados de los que están en el seguramente tenemos mucho más. No puedo echarle la culpa solamente a la subnotificación, ¿sí? Que puede ocurrir. Nos pasa, digamos, gente que viene y dice, a mí me llamaron por teléfono, me dijeron que me tenía que quedar aislado, perdí el olfato y no figura en sistema cuando lo vas a buscar para hacerle la constancia laboral. Nos pasa, no voy a decir que esto no ocurre. Piensen que estamos haciendo 10 veces más trabajo, además de asistencial, 10 veces más trabajo administrativo, con la misma gente, con el mismo tiempo, con las mismas 24 horas del día, lo cual no justifica que no lo hagamos bien. Pero digo, una parte puede ser la subnotificación y otra parte es también el paciente que no consulta o el paciente que hay un 30, un 40% de personas que son asintomáticas. Entonces, hay distintos modelos matemáticos. Algunos estiman que de todos los casos confirmados que tenés, tendríamos que multiplicarlo por 5, algunos dicen por 8, digamos, pero esto no soy un especialista en eso. Doctora, hay una cuestión que siempre venimos también nosotros en nuestro programa cuando damos cifras y, por ejemplo, hablamos de la ocupación de camas de terapia intensiva, pero yo estaba pensando en dos cuestiones para preguntarles. Por un lado, ¿qué pasa con el personal de salud cuando llega una persona digamos, a terapia? ¿Qué pasa, digamos, en la experiencia, cómo se modifica, digamos, diario, todos los días, recibir tantas personas que luchan por su vida en terapia? Y por otra parte, ¿cuáles son las secuelas? ¿Qué implica para un cuerpo, ya sea de diferentes edades, pasar por una terapia? ¿Hay secuelas? ¿Nos quedan secuelas? Perdón. Sí, a ver, ¿qué nos pasa a nosotros? Como me dijo un coterráneo de ustedes, infectólogo que ahora vive y trabaja en La Rioja y es un gran amigo, el doctor Claudio Estrasorier, que es Jesús María, me dijo, Elenita, es como si hace un año que estamos sentados y tenemos que ver otra vez el capítulo 7 de la segunda temporada de La Casa de Papel y no avanzamos. Esto es lo que nos pasa. Nunca me pareció una definición absolutamente genial. No por eso nos desensibilizamos,
porque cada uno de los pacientes vos le ponés todas las fichas para que pueda zafar, para que arranque, porque en cada uno de los pacientes, desde la empatía, ese paciente puede representarte tu padre, tu hijo, vos mismo, en fin, ¿no? Es muy difícil de seguir sosteniendo, por eso les pedimos que se cuiden. La segunda parte de tu pregunta era... las secuelas. Lo de las secuelas. Lo de las secuelas. Hay secuelas descritas mucho antes del COVID, de lo que se llama, digamos, la secuela del paciente que estuvo críticamente enfermo. Por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente de tránsito y que estuvo un mes y medio en terapia, por supuesto va a tener problemas musculares, problemas neurológicos, problemas psicológicos, psíquicos, de trastornos del sueño, pánico, en fin, montones de cuestiones que hay que encararlas desde el punto de vista multidisciplinario. El COVID no escapa a esta situación y es entonces que estamos trabajando y viendo y estudiando lo que se llama el post-COVID. Por supuesto, el paciente que estuvo en terapia intensiva va a requerir una rehabilitación muy concreta y que esa ya como que la conocemos, terapia de rehabilitación respiratoria, muscular, kinésica, etcétera, pero también, y esto es importante tenerlo en cuenta, muchos pacientes que tuvieron un COVID leve, que estuvieron en la casa, que tuvieron la fortuna de que no tuvieran grandes complicaciones, por ahí, al segundo mes, post-COVID, todavía tienen alguna problemática, o se les cae el pelo, o que sería una pavada en este contexto, pero pueden tener arritmias cardíacas, sobre todo, ojo, los deportistas de alto rendimiento, con todo este lío que hay con los jugadores de River y demás, pueden tener complicaciones en el largo plazo por culpa de este virus, o tienen que rehabilitar el olfato, o tienen que hacer ejercicios de rehabilitación respiratoria para recuperar progresivamente su calidad de vida previa al COVID. Doctora, sin intentar llevarla al terreno político, pero la intención es ver qué pasa en Córdoba, donde se está sosteniendo la presencialidad en las escuelas a rajatabla y desde las autoridades tanto educativas y de salud se sostiene porque se apoyan en datos científicos que los contagios no se dan en la escuela, sino en la circulación periescuela, ¿no? Pero eso le quería todo lo que pasa fuera de la burbuja. Por eso, pero eso es cierto. La definición por parte, por ejemplo, del presidente en los lugares complicados epidemiológicamente es, bueno, cerremos las escuelas porque la circulación periescuela es en donde se da la circulación y el aumento de casos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿A quién deberíamos hacer caso? Tenemos que, por una vez, aprender a ser un poco disciplinados en este país, ¿no? ¿A quién tenemos que hacerle caso? A tu autoridad sanitaria, local, provincial, nacional, lo que fuere, nos guste o no nos guste, acordemos o no acordemos con la decisión. Lo que te quiero decir es que hay mucha experiencia y trabajos publicados y demás en todo el mundo donde los países van, primero recordar, lo último que se cierra y lo primero que se abre es la escuela, o así debiera ser. El cierre de escuelas sí o sí tiene que acompañar a la fase 1, no podemos volver a fase 1 y tener la escuela abierta, ¿sí? Pero tampoco es muy razonable tener una escuela cerrada y estar en fase 3, porque si todo el mundo circula, porque el chico no puede ir al colegio. Porque el riesgo de transmisión dentro de la escuela, donde se cumplen los protocolos y donde además los niños después son replicadores de las medidas de prevención que aprenden en la escuela, son grandes replicadores para con los adultos. Eso está demostrado. Si tenemos una tasa de 600 positivos por cada 100.000 habitantes, por decirte, en una jurisdicción, eso implica no solo que hay que cerrar la escuela, sino que hay que hacer un lockdown y que en el mismo tiempo hay que testear, hay que rastrear y ampliar la vacunación. Vamos de nuevo, tiene que ser todo en simultáneo. Claro. Ahora bien, está demostrado, insisto, que la escuela no es el gran lugar del contagio, sino todo lo que ocurre alrededor.
Te pongo ejemplo, yo no sé en Jesús María cuál es la tasa hoy por cada 100.000 habitantes, pero supongamos que fuera una tasa baja y que tienen controlada la situación y que los chicos en Jesús María van caminando a la escuela. Quizás no habría que cerrar esas escuelas. ¿Se comprende lo que digo? No lo puedo decir porque no, digamos, no estoy en logística ni soy asesora de ningún ministerio, simplemente soy una médica infectóloga que hace medicina asistencial, es una cuestión de sentido común. Cada intendente, cada gobernador sabe cuál es su situación epidemiológica mucho mejor que lo que se sabe a nivel central. Exacto. Entonces quizás una medida que se aplique a nivel central universalmente, si después encima no se va a cumplir, no sirvió para nada, no hay peor medida que la que no se cumple. Por último, doctora, estamos a menos de un mes de que comience el invierno. Otro invierno también en nuestro país atravesado por la pandemia. ¿Qué tenemos que esperar de esta situación? En tanto y cuanto no cumplamos con todo lo que les vengo diciendo y en simultáneo y no lleguemos al invierno con el 80% de la población vacunada, va a ser un escenario extremadamente complejo. Por favor, insisto y aprovecho este espacio de ustedes, todos aquellos que aún no se hayan podido vacunar para COVID, porque desafortunadamente no hay vacuna, pero tengan indicación de recibir la vacuna de la gripe y de la neumonía, tienen que darse la vacuna de la neumonía. La vacuna de neumonía no previene la neumonía por el COVID. La neumonía por el COVID es por el virus SARS-CoV-2. La vacuna de la neumonía previene las formas graves por el neumococo, que es una bacteria. Excelente, doctora. Le agradecemos un montón el contacto con Punto la M, siempre muy didáctica, digamos, para enviarnos el mensaje y aclarar las dudas. Así que muy amable. A sus órdenes, un cariño a toda la gente de la provincia y a los colegas. Chau, gracias. Chau. Bueno, la doctora Elena Ovieta, miembro de la Sociedad de Infectología Argentina y además, bueno, una experta, ¿no? Y aparte siempre muy directa con las explicaciones y didáctica. Varios conceptos que deja esta nota que la pueden revivir en un ratito a través de YouTube, como siempre.